Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de Famoner. Una vez más, soy Miguel Chico, que ya sabéis que si no lo digo mi madre luego me echa la bronca. Hoy tenemos la suerte de contar otra vez aquí, por primera vez aquí, pero de tener otro gran invitado, que es don Ramón de Cangas. Don Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Oye, muchas gracias por venir. No, al revés. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Ramón, te sigo. Tú y yo no nos conocíamos personalmente. Este es un podcast al que muchas veces suelo traer a amigos, a gente que conozco, y a ti no te conocía personalmente, pero te sigo en redes sociales y me gusta mucho todo lo que haces y cómo divulgas. Y creía que era importante para nuestra audiencia traerte aquí y escuchar lo que nos digas. Así que tú me ha parecido que vengas. Nada, al revés. Un placer estar aquí y además os felicito por la labor que hacéis. Muchas gracias. Bueno, Ramón, después vamos a pasar a presentar tu último libro, La matriz alimentaria. Deciros a todos que si nos escribís aquí a hola@thefunrevolution.net y nos pedís el libro, los 10 primeros que nos lo pidáis, pues lo recibiréis en vuestra casa, ¿vale? Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer para seguirlo. Pero bueno, Ramón, lo primero, cuéntanos un poco. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Pues soy asturiano y pues he vivido toda mi infancia y juventud en Asturias, aunque luego profesionalmente, pues también, aparte de ejercer en Asturias, ejerzo en Madrid, incluso fuera de España. Soy de formación dietista, nutricionista, también soy biólogo, doctor en ciencia de los alimentos y doctor en biología funcional y molecular. Estudié en España, pero también en la Universidad de La Habana. De hecho, el último doctorado lo hice allí. Y tengo una parte profesional que está encaminada a las clínicas propias para nutrición clínica, no pérdida de peso, sino también patologías y todo eso. Y otra parte, podemos decir que es científica. Participo en proyectos de investigación, desarrollando alimentos funcionales. Hemos desarrollado productos dietéticos y otra serie de proyectos de investigación, por ejemplo, aplicaciones, software nutricional, incluso algún proyecto europeo hemos estado metidos a través de alguna empresa en la que participo. Y por otro lado, tengo 16 libros publicados. Pronto publico el número 17 y otra parte también divulgativa. O sea que aún una parte de investigación y otra parte clínica, pero yo siempre digo que esa investigación me gusta hacerla porque es cosas que luego aplico en la clínica. Oye, explícame un poco esto de las patologías, de las dietas para apoyar en las patologías. Por favor, Ramón, queda un poco. Realmente, aunque nunca se haya tenido en cuenta o se ha tenido en cuenta poco, todas las patologías, o prácticamente todas, se pueden prevenir con una correcta nutrición y unos buenos hábitos. Una gran parte de las patologías necesitan una dieta como coadyuvante del tratamiento, o sea, para formar parte del tratamiento. Y muchas patologías tendrían solución solo con un tratamiento dietético. Y esto es algo en lo que sí me gusta incidir. Yo siempre digo que nutrición es biología porque esto es determinante. Mientras que los fármacos pueden tener más o menos efectos secundarios, la nutrición no la tiene. Al revés, tiene efectos preventivos y encima es un importante ahorro para el sistema sanitario. Claro, es que convendrá, bueno, no sé si convendrás conmigo, pero nosotros al final la civilización occidental ha creado un sistema estupendo para tratar los síntomas de las cosas, pero no es muy bueno en la prevención. Quizá genera, para tratar los síntomas de las cosas que la propia civilización occidental genera, ¿no? Un poco. Así es, por poner un ejemplo, hay estudios recientes donde se muestra cómo con una dieta adecuada y una pérdida de peso adecuada se puede reducir el colesterol malo, el LDL colesterol, hasta un 37%. Pero es muy habitual que con pequeños excesos ya la gente esté tomando estatinas, por poner un ejemplo. Es un ejemplo, pues así es. Desgraciadamente las cosas funcionan así. Joder, pues es muy interesante. Cuando terminemos, tú y yo hablaremos de este tema. Pues vamos a empezar vamos al lío, Ramón. Ramón, digo, ¿qué es comer bien? Bueno, comer bien, muchas veces pensamos en comer bien, comer suficiente energía, etcétera. No es así. Comer bien significa elegir aquellos alimentos de calidad que van a provocar efectos fisiológicos positivos en nuestro organismo, para entendernos de una forma que se pueda llevar luego a la práctica. Comer bien es seguir patrones alimentarios en su conjunto, sin ser radicales, en los cuales elijo alimentos con matrices completas. Luego podemos decir que es la matriz, es decir, alimentos completos, poco procesados,
con una riqueza relativamente elevada de alimentos de origen vegetal, sin dejar de lado los de origen animal que tienen su importancia por muchos motivos, y además todo eso cocinándolos de la forma adecuada, porque yo puedo estar eligiendo los alimentos adecuados, pero encima cocinándolos mal. Efectivamente, hay que incrementar el riesgo de ciertas cosas. Esto es importante porque, ¿sabes? Al final hemos medido mucho. La caloría ha sido como la medida, ¿no? La medida de la alimentación, la caloría, exclusivamente. Y es un poco pobre ese acercamiento. Claro, durante mucho tiempo, incluso todavía hoy en día, mucha gente sigue dando mucha importancia a la energía, a las kilocalorías, incluso a los macronutrientes, cuánta proteína, hidratos, grasa, y hay mucha más vida más allá de eso. En los alimentos hay cosas mucho más importantes que eso, porque esas otras cosas van a tener efectos en nuestro organismo a muchos niveles y también en nuestra microbiota intestinal. Después vamos a hablar de la microbiota porque hablas de ella en uno de tus libros, y quiero que volvamos sobre ello. Me interesa mucho. Yo te quiero preguntar una cosa porque parece que hay una corriente de opinión que nos lleva a alejarnos un poco de lo que el hombre ha sido toda la vida, que ha sido omnívoro. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿qué consideras? ¿Somos omnívoros? ¿Podemos no serlo? ¿Es sano no serlo? ¿Se puede equilibrar? ¿Qué me cuentas de esto? Obviamente no podemos renegar de la evolución y somos omnívoros. De hecho, la carne, por ejemplo, ha sido importante en la evolución de nuestro cerebro. Claro. Y otros alimentos de origen animal fundamentales, omega 3 de cadena larga, etcétera, etcétera, como están en pescados azules. Por lo tanto, sí que somos omnívoros y de eso no se puede renegar. Luego puede haber modas o tendencias, eso ya es otra cuestión. ¿Se puede ser vegano y ser saludable? Se puede ser vegano y ser saludable, pero siempre que nos suplementemos con la vitamina B12, que es de origen animal y por lo tanto si no se toma en forma de suplemento sí pudiera haber riesgos desde el punto de vista del sistema nervioso central, alguna patología, etcétera. Pero se puede, es verdad que la dieta omnívora nos permite disfrutar de más matrices alimentarias que tienen ciertas sustancias bioactivas, pues tiene otra serie de ventajas en cuanto a que es más llevadera porque tengo más grupos de alimentos para elegir, pero se puede ser vegano y estar sano si hago las selecciones adecuadas. Si haces las selecciones adecuadas. Sí. Eso es importante porque yo, pues, evidentemente, nosotros aquí somos omnívoros. Esto es en la agencia y la gente que nos oye, la mayoría son omnívoros, pero para mí el veganismo es una opción alimentaria como otra cualquiera y que para mí es tan lícita como la que sea, pero sí que es importante entender que debe de ser, hay que tratarla quizá con un poquito más de cuidado que la dieta omnívora, ¿verdad? Necesita un poquito... Efectivamente, porque hay que tener especial cuidado, pues eso, accesos omega 3 de cadena larga, ciertos minerales como el hierro. Hay que tener más especial cuidado con la proteína para elegir la proteína vegetal más adecuada. Bueno. Y luego, por supuesto, la vitamina B12, que sí o sí, si somos veganos hay que suplementarse. Hay que suplementarse. Bueno, pues es importante acordaros porque interesa mucho hacerlo. Bueno, pues yo creo que podemos empezar a hablar un poco. Mira, yo que me iba a acabar tirando el libro. Ramón, la matriz alimentaria. Cuéntanos, cuando hablamos de la matriz alimentaria, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando justo de lo que comentaba antes. Estábamos hablando de todas esas sustancias que están en el alimento que son importantes. Para entender la matriz alimentaria, podemos entender el alimento como un espacio en el que hay una serie de nutrientes, pero también otras sustancias que no son nutrientes, y todo eso está interaccionando entre sí y modulando unos efectos u otros, y haciendo que el efecto final que tengo en mi organismo al consumir el alimento sea diferente de si ese nutriente me lo consumo yo solo. Y por poner un ejemplo, la grasa saturada, por ejemplo, que está presente en ciertos alimentos, pues puede ser perjudicial para la salud. Siempre se dijo que tiene que ser baja en grasa saturada, pero por ejemplo, la grasa saturada que está en una leche fermentada como el yogur no es un problema, porque la matriz láctea tiene una serie de peculiaridades que hacen que el efecto final del yogur, aunque tenga grasa saturada, no sea perjudicial. Es positivo. Ahí está. Claro. ¿Positivo? ¿Es positivo o es neutro? Es positivo. De hecho, la evidencia científica a favor del consumo de lácteos, incluso su versión entera, es elevada. De hecho, el consumo habitual de yogures enteros
reduce los 5 componentes del llamado síndrome metabólico. Es decir, desde el punto de vista cardiovascular, consumir un lácteo entero fermentado, yogur, kéfir, es interesante. Incluso más que uno desnatado, lo cual no quiere decir que el desnatado sea perjudicial. No obstante, siempre en la versión no azucarada. Perfecto. O sea, es decir, si queremos llevar esta matriz alimentaria a la comida diaria de las personas, ¿qué tenemos que explicarles? ¿Cómo tenemos que explicarles que equilibran su nutrición? ¿Cómo? Podemos decirlo quizás con una frase muy sencilla, fácil de entender. Más mercado y menos supermercado. Es decir, si voy a alimentos reales y de verdad, y no alimentos procesados, precocinados, ultraprocesados, etcétera. Procesados me refiero con una macedonia de frutas es procesado, con alto grado de procesamiento. Pues entonces sé que estoy eligiendo las opciones adecuadas, que puedo comer más veces carne que pescado, más veces carne que pescado, más veces pescado que carne, más huevos, menos huevos. Vale, eso no es tan determinante. Lo que importa de verdad es el tipo de alimentos que yo elija. ¿Y cómo los cocinamos? ¿Es lo mismo hervir un vegetal que freírlo o que asarlo? Las pérdidas de nutrientes cambian. Por ejemplo, cuando cocemos vegetales u otros alimentos, hay una pérdida de minerales que se van en el agua de cocción, que me la puedo beber de todas maneras. Y cuando el tratamiento térmico es intenso, a altas temperaturas y mucho tiempo, también puedo perder vitaminas. Pero, por ejemplo, el vapor es una buena opción para las verduras. También una ensalada por una verdura cruda, pues también es una buena opción. No obstante, eso no quiere decir que no pueda tomar un puré de verduras, etcétera, porque al final lo que importa es el global del patrón dietético. A la hora de cocinar hay que tener en cuenta una cosa, que eso sí es importante, que es que no se cocine mucho. O sea, que no se requeme mucho el alimento, porque ahí se originan los llamados compuestos aromáticos policíclicos, como el benzopireno, etcétera, cuyo consumo habitual puede incrementar el riesgo de cáncer de colon directo. Una parrilla de un día bien requemada, no pasa nada, pero lo importante es lo habitual. Esto es importante porque la gente tenemos la costumbre de castigarnos mucho cuando cometemos excesos en la comida, ¿no? Y al final, los excesos, no te lo he escuchado, no pasa nada por cometer excesos de vez en cuando, ¿no? Siempre y cuando normalmente comas ordenado, ¿no? Claro, efectivamente, porque al final lo que importa es el patrón en su conjunto y porque un día concreto pues me vaya a tomar unos bollos o unos pasteles no supone ningún problema, al revés. Puede ser un beneficio, al menos desde el punto de vista de salud mental. Mental, claro. Porque en comer también es socializar, es divertirse, es un placer. Oye, el alcohol. Bueno, ¿qué me cuentas? hay una cosa que se debe reconocer, que es que la Organización Mundial para la Salud advierte que a cualquier dosis el consumo de alcohol no está recomendado por el tema de su relación con el cáncer. Ahora bien, tampoco hay que ser radical y tampoco podemos negar, bajo ese precepto de que ahora parece que es todo blanco o negro, no podemos negar que no todas las bebidas alcohólicas son iguales. Y que, por ejemplo, bebidas propias del patrón mediterráneo, o puede ser la cerveza, el vino, pues el cava, o yo que soy asturiano, la sidra, pues que son bebidas fermentadas, no son equivalentes a las bebidas alcohólicas destiladas. Hay ciertas sustancias bioactivas que son interesantes. Entonces, hay cierta controversia, pero parece que a partir de cierta edad, dentro del patrón mediterráneo, un consumo moderado de bebidas fermentadas podría tener cierto interés desde el punto de vista, por ejemplo, cardiovascular. Lo típico que se ha dicho siempre de que el vaso de vino tinto, vale, decirlo así de forma general no es adecuado, pero en ciertas franjas de edad podría ser interesante. No obstante, pues un consumo pues moderado, puntual, de alguna bebida alcohólica fermentada, pues no tiene por qué ser un problema, porque al final no podemos exagerar los riesgos. El tema de las comidas ultraprocesadas, claro, es que yo tengo mucho lío con esto, Ramón, ¿vale? Porque, claro, cuando empezamos a hablar, y ojo, que yo defiendo que estamos todos en el mismo barco, que es el barco de dar de comer al mundo, y a mí me da igual que demos de comer al mundo con hamburguesas veganas o con hamburguesas de carne de vaca, que aunque a mí me gusten más unas que las otras, independientemente, ¿no? Pero yo creo que todos pertenecemos. Pero los alimentos, o sea, cuando hablamos de un alimento ultraprocesado, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es exactamente lo que estamos diciendo? Sí, podríamos definirlo, pero la definición puede ser difícil de entender. Vamos a ir a una forma de explicarlo más sencilla. Realmente un alimento ultraprocesado es aquel en el cual nos sería difícil identificar los productos de los que se parte, ¿no? Efectivamente. Pues un bollo cargado de aditivos, de harinas, sabe Dios qué grasas,
Eso es un alimento ultraprocesado. Al final, a efectos prácticos, galletas, bollos, pasteles, tartas. Obviamente, si yo me hago unas galletas caseras, puede no ser un ultraprocesado, porque puedo utilizar una buena harina, un aceite de oliva o una mantequilla. Una mantequilla, perfecto. Pero efectivamente, generalmente todo lo que es industrial, aunque no vamos a generalizar, hay excepciones, suelen ser alimentos ultraprocesados. Cuando en el listado de ingredientes hay un montón de ingredientes, suele ser un alimento ultraprocesado. Sí, claro, una chuleta, carne de vaca, ¿no? Sí. O un yogur, pues leche. Sí, sí. Por ejemplo, esta nueva moda de hamburguesas veganas o de carne de pollo, ¿eso se puede considerar alimento ultraprocesado? ¿Es un alimento ultraprocesado? Claro, una hamburguesa vegana o algunas de las que están en el mercado son ultraprocesados, porque ser vegano no quiere decir necesariamente ser más sano y puede ser tan procesado como otro que no sea vegano. Pero sí, hay muchos productos veganos en el mercado que son ultraprocesados porque tienen un montón de aditivos, etcétera, etcétera. Bueno, claro, para la conservación. Claro, esto es un tema porque al final yo, y es verdad, y a mí, hablando con un amigo vegano, una vez me decía, bueno, es que a mí, coño, tío, si es que a mí me gusta esa la carne, ¿sabes? Entonces, es verdad que buscan, y si lo hacen como ese placer culpable que dicen los americanos, pues como nosotros nos comemos un bollo, pues yo lo puedo entender. O sea, entiendo perfectamente que se coma ese producto tan procesado, tal, pero, coño, al final hay un montón de alternativas sin procesar, ¿no? Dentro de la comida hay un montón de vegetales riquísimos que no hace falta procesar para... Claro, incluso pues, se puede hacer hamburguesas con una mezcla de quinoa, de legumbre, y utilizar especias y hierbas aromáticas que al final pues dan lugar a un producto rico y al más sano. Claro. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de algunos de tus libros anteriores, pero hay un par de cosas que te quiero preguntar. Una de las más importantes para mí es la microbiota, la microbiota, ¿vale? La salud, la relación que tiene y los alimentos y cómo podemos alimentarnos para favorecer. Entonces, cuéntame un poco de la microbiota. Que sepas que no me ha dado tiempo a leerme ese libro, pero que me lo he comprado y me lo leeré. Así que ahora nos adelantas un poco y cuéntame. Pues podemos decir que en nuestro intestino reside una multitud de microorganismos, tanto bacterias como otros, que son importantes para nuestra salud. Podemos decir que nosotros somos nuestras células, los genes de nuestras células y los genes de las bacterias que tenemos en nuestro intestino y en otras partes del cuerpo. Las bacterias que residen ahí tienen unas funciones vitales porque nosotros mismos no las podemos ejercer. Y esas funciones vitales van desde la regulación del sistema inmune, protección de la mucosa intestinal, pero muchísimas más cosas, porque la microbiota es capaz de comunicarse con diferentes partes de nuestro organismo. Hay un eje cerebro-intestino-microbiota y eso es determinante porque cuando tenemos alteraciones de nuestra microbiota, eso puede provocar, por ejemplo, que se altere la permeabilidad del intestino y se genere o se provoque la entrada al torrente sanguíneo de sustancias que no deberían estar presentes y generar una respuesta inmune, cascadas inflamatorias y, por ejemplo, puede haber problemas que no imaginamos como la depresión. De hecho, hay una elevada concordancia entre problemas como depresión y síndrome de intestino irritable y es curioso, las alteraciones en la microbiota que hay son similares. Y vamos más allá. Hay una microbiota cerebral que solamente tiene el hombre y algunos primates, descubierta hace muy pocos años, y que guarda relación con la microbiota intestinal, y que ha tenido mucho que ver en nuestra evolución, y que además influye en nuestras elecciones alimentarias. Las bacterias que tenemos en el cerebro, o las que tenemos en el intestino, pueden, mediante la producción de ciertas sustancias u otras, hacer que comamos alimentos que son perjudiciales para las otras bacterias o beneficiosos para ellas. Y de esa forma son capaces de competir en el intestino unas con otras para colonizar ese nicho ecológico que es muy apetecible, el intestino. Es que ahora te voy a preguntar un momento con la relación con el sistema inmune. Ese diálogo, porque yo estuve leyendo un poco sobre esto y en algún punto se llegaba incluso a decir que más allá del corazón, que siempre lo habíamos, ¿no? Que parecía que buena parte de nuestra salud se iniciaba en el intestino. ¿Esto tiene sentido? Tiene sentido. Tanto sentido tiene
que las bacterias que están en el intestino producen multitud de sustancias que son postbióticos, que ejercen funciones de forma directa o indirecta a todos los niveles. Pues, por ejemplo, hay un eje microbiota hueso. Alteraciones a la microbiota pueden favorecer osteoporosis. Hay un eje microbiota sistema inmune. Alteraciones de la microbiota pueden favorecer infecciones o pueden favorecer inflamación crónica de bajo grado y neuroinflamación, con todos los problemas que eso conlleva, más riesgo de enfermedades autoinmunes. Hay un eje también microbiota músculo, que alteraciones de la microbiota pueden dificultar la ganancia de masa muscular o facilitar su pérdida. Todo eso está muy regulado, y esa comunicación de la microbiota con las diferentes partes de nuestro cuerpo es lo que explica que en realidad nosotros mismos, lo que comentaba antes, somos nosotros, nuestras células, pero también las bacterias que tenemos, porque hacemos un todo que permite hacer una función global. Pero, y entonces, tío, porque esto es ciencia. O sea, no estamos hablando, quiero decir, esto lo tenéis demostrado, o sea, está demostrado, ¿no? Sí. Esto es ciencia, estamos hablando de ciencia. Y tío, ¿por qué hoy en los hospitales y en los centros médicos, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué no estamos hablando de esto? Tío, me parece, no sé, ¿por qué? Yo creo que hay un problema. A mí siempre me gustó decir que la nutrición es biología celular, funcional, molecular, y desgraciadamente la nutrición ha quedado siempre vista como, bueno, algo importante, las calorías, nutrientes, y faltaba toda esa otra parte que hay detrás de esos elementos, pues lo que comemos. Estas sustancias que están presentes en los alimentos modulan la expresión de nuestros genes, Claro. unos u otros, modulan nuestro metabolismo, modulan la expresión de los genes de nuestras bacterias. Y realmente, si tuviéramos esa visión que deberíamos tener de la nutrición, podríamos prevenir muchas cosas. De hecho, no es desconocido que en los hospitales españoles hay un elevado grado de desnutrición. No lo digo yo, lo dicen las sociedades científicas, porque no se le ha dado la importancia de la nutrición que tiene. Eso es determinante. De hecho, España es el único país de la Unión Europea que no tiene dietistas de la seguridad social. Ahora empieza a tenernos en algunas comunidades autónomas, pero no se le ha dado esa importancia que debería tener. Y yo creo que sobre todo porque se quedó esa visión superficial de kilocalorías, macronutrientes. Claro, hay muchísimo más allá detrás de eso. Claro, pero por ejemplo, ¿cómo es posible? Mi padre ha pasado un cáncer. Papá, te mando un beso. Mi padre ha pasado un cáncer. Para apoyar en su tratamiento, mi padre empezó a ver a un médico holístico, distinto un poco de los médicos habituales de la seguridad social, y llevó una dieta determinada. Una dieta pero esa dieta, en la seguridad, en el sistema sanitario español, público o privado, me da igual, nadie le recomendó, nadie, ¿sabes lo que te digo? Joder. Sí. Y es curioso porque, fíjate, sobre el tema del cáncer cada vez hay más evidencia, y de hecho hay estudios publicados y proyectos europeos incluso, donde se ha visto que determinados tipos de cáncer, según cómo comamos o cómo nos privemos de comer ciertas cosas, podemos conseguir mejorar el tratamiento quimioterápico al hacer más vulnerables a las células cancerígenas y hacer más resistentes a las células sanas. Y ciertas estrategias que desencadenan autofagia, en algunos cánceres concretos ayuno intermitente o incluso dieta cetogénica, pueden ser en casos concretos y específicos, sin ser mágico, una parte a tener en cuenta como parte del tratamiento. Es que es súper interesante. Esto, a mí, yo cada vez que veo todas estas cosas que por desgracia nos dejamos atrás, yo no sé si es, no me quiero poner trascendente, ¿no? No sé si es que las farmacéuticas tienen demasiado poder en este mundo, ¿no? Y vender medicamentos es mejor que vender responsabilidad a las personas, porque al final este tema de las dietas, hay una parte en la que tú te tienes que hacer responsable de tu vida, ¿no? Que a mí personalmente me gusta. Es decir, oye, tío, ayúdate, ¿no? Ayúdate un poco. Entonces, bueno, ¿sabes lo que me pasa? Mira, yo estaba enfermo, he estado estos 3 días con una gripe, y no tenía nada más que una gripe, estaba como febril y no quería comer mucho. Ostras, tío, y solo quería comer carne. O sea, ¿sabes lo que te digo? De repente tenía otras cosas en casa y solo quería comer carne y yogures. No quería comer otra cosa. Es curioso, ¿no? Sí, a veces sobre eso hay alguna teoría, hipótesis plausible incluso, en la cual se dice que a veces ciertas apetencias pueden estar derivadas de ciertos requerimientos o necesidades específicas, o nuestras o de nuestra microbiota. Pues que te lo digo, ¿eh? Y ha sido, además, que es que se lo comenté el otro día a una amiga,
y digo, tío, es que me está pasando esto, solo quiero comer esto. Pero bueno, vale, vamos a la siguiente pregunta. Las dietas intermitentes, de las que también hablas en uno de tus libros. Tío, ¿esto es sano? No es. ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿Por qué este fashion corner, por qué está tan de moda? Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos aquí vivos porque evolutivamente estamos adaptados al ayuno intermitente nosotros y todos los mamíferos, es decir, comemos cuando podemos. Ha sido algo que siempre fue propio de pues nuestra especie y de las otras especies de mamíferos, y ahora que hay abundancias cuando no hacemos ayuno intermitente salvo voluntariamente. Tampoco es nada nuevo, el Ramadán es un ayuno intermitente. Y bueno, el ayuno intermitente no es la panacea ni tampoco tiene por qué ser negativo. Es decir, tiene su utilidad para ciertas personas en determinados momentos. El problema es que cuando se generaliza puede ser que dan otros problemas. Es decir, cuando yo generalizo y lo presento como mágico, pues en ciertos segmentos, como no sé, a lo mejor adolescentes o personas que tienen problemas de relación con los alimentos, podrían generar trastornos de la conducta alimentaria y sobre eso hay que tener cuidado. Y luego hay una parte que es verdad, que a largo plazo se ha visto que los resultados finales en marcadores de riesgo cardiovascular, metabólico, composición corporal, de un patrón normal con varias tomas al día cuando elijo los alimentos adecuados versus un ayuno intermitente, no hay mucha diferencia. Y además hay un problema. Cuando hablamos de ayuno intermitente y vemos los estudios, se dice ayuno intermitente como si fuera una única cosa. Pero es que hay 16-8, 16-8 mañana tarde, días alternos, días no alternos, 12-12, y cosas que no tienen nada que ver se denominan lo mismo. Entonces, a veces cuesta saber a qué nos referimos cuando hablo de ayuno intermitente. Y tú, o sea, si para una persona de mi edad, o sea, un tío joven todavía, una persona joven, ¿qué sería un ayuno? O sea, ¿es mejor hacer un ayuno intermitente? Me refiero a la hora de mantener, porque al final, para mí, más allá de un tema en mi caso, y te hablo, que supongo que será el caso de la mayoría de las personas, más que un tema de perder peso creo que es un tema de tener la energía suficiente para pasar el día. Sí. A mí, o sea, mi problema vital es llegar a las 10 de la noche sin estar fundido, ¿no? Sí, porque consumo, no sé qué me pasa, pero consumo mucha energía. Entonces, ¿qué es mejor? Consumir los alimentos adecuados, hacer fasting, se deben hacer las dos cosas, se pueden hacer las dos cosas. Como trabajando durante un tiempo, parecía que lo que había que hacer era comer 9 veces al día, ¿no? Sí. Ahora parece que hay que comer 2. Entonces, ¿qué? En realidad, y sobre todo a medida que vamos cumpliendo años, parece que es más interesante hacer varias comidas al día, sobre todo porque una persona entre los 25 y los 75 años, si no hace nada para evitar la actividad física, come bien, puede perder 11 kilos de músculo y ganar 11 de grasa. Y no es cuestión del peso, las consecuencias que eso conlleva, porque el músculo produce miocinas que protegen órganos, la grasa citocinas que produce cosas negativas, entonces eso no nos interesa, y perder músculo menos. Entonces, hacer varias comidas al día, y sobre todo cuando tenemos más años, puede ser interesante para evitar esa posible pérdida de masa muscular, y más sobre todo si estamos en test de pérdida de peso. Luego, en cuanto a energía, etcétera, bueno, hacer varias comidas al día puede ayudar, pero también es verdad que el ayuno intermitente suena como muchas horas de ayuno, pero una persona que cena pronto y que luego desayuna en el trabajo ya hace un 16-8 prácticamente. Sí, al final, yo es lo que pensaba el otro día, porque claro, yo prácticamente no desayuno ningún día, no es una necesidad, y ceno medio, o sea, yo al final, mis horas de comida pues son desde la 1 de la tarde, 12:30 a 8. Es que estás haciendo, o sea, así es. Casi es prácticamente lo normal, ¿no? Efectivamente, es un 18, de hecho es lo que se recomienda, cenar pronto, tal, o sea que al final casi lo que se recomienda es un ayuno intermitente, que son las 8 horas que duermo, gente que duerme un poco más, que se acuesta pronto, pues ya estamos ahí. Ya, sí. O sea que al final, bueno, ya al final te diré lo que pienso. Oye, paleodietas y cómo consumimos alimentos, y de repente la pasta es mala. Sí. ¿Y qué pasa con esto? Sí, la paleodieta nos da una visión romántica de la historia de la alimentación, como indicándonos que tenemos que comer aquello a lo que los genes están adaptados. Y es verdad que hay una adaptación genética y, pues no sé, por ejemplo, nosotros necesitamos comer fruta porque no podemos sintetizar vitamina C, pero los perros no comen fruta, sintetizan vitamina C. Hay una adaptación evolutiva. Pero hay una cosa que no podemos negar también, que es que los genes evolucionan. Es decir, en solo unos pocos miles de años,
Nosotros, que como todos los mamíferos no deberíamos poder beber leche cuando ya éramos adultos porque no sintiéramos beta-lactasa, hemos tenido una mutación que fue una ventaja para que en periodos de escasez el que pudiera consumir leche sobreviviera. Y eso se ha generalizado. Hoy en día es más habitual que no haya intolerancia a la lactosa que la haya. Eso demuestra que no son genes inamovibles. La pelodieta es un patrón saludable, como el Mediterráneo, pero el problema es que nos limita y nos quita alimentos como a lo mejor los cereales de grano entero, arroz, trigo, legumbres, lácteos, grupos de alimentos que son interesantes y que no es necesario eliminar. ¿Puedo seguir una alimentación haciendo paleodieta? Sí, pero demasiado limitada sin que haya evidencia científica detrás. Y además, pierdo grupos de alimentos que son interesantes también. Al final, Ramón, es que lo que yo estoy viendo es que más allá de... A ver si lo explico bien. Más allá de parámetros generales para la nutrición, al final somos personas individuales que tenemos que intentar adaptarlo a nuestras peculiaridades individuales. Esto es un poco así. Es un poco así, de hecho, la nutrigenética y nutrigenómica van un poco por ahí. Todavía queda mucho por avanzar, pero ya hay ciertos estudios que muestran cómo determinados polimorfismos genéticos incrementan riesgos de cosas y, por ejemplo, cuando mi alimentación es más rica, yo que sé, en crucíferas que tienen indoles o compuestos sulfurados, soy capaz de reducir ese riesgo que estaría incrementado por mis genes. Entonces, por ahí van los tiros. De momento tenemos que dar esos consejos más generales, pero cada vez se tiende más a esa nutrición de precisión y personalizada. Oye, has dicho una cosa antes que me ha chocado y me acabo de aquí, se me ha olvidado preguntártela antes. Oye, la relación de la alimentación con la salud mental. Es fundamental. Hay una ciencia hoy en día que se llama psiquiatría nutricional y bueno, de hecho nosotros estamos en un proyecto de investigación sobre eso. Vamos a sacar un producto precisamente para eso, porque se ha visto que alteraciones de la microbiota que pueden derivar de comer mal, provocan alteraciones de nuestro estado de ánimo, como depresión, pues también ansiedad, pero muchas más cosas. Es curioso, como a veces cuando pensamos en nutrirnos pienso en alimentarme, y cuando me alimento como sustancias bioactivas que también tienen efectos en el cerebro. Por ejemplo, los omega 3 de cadena larga, como DHA y EPA, que están en el pescado azul, tienen efectos positivos en el cerebro. La vitamina D tiene efectos determinantes en el cerebro. El ejercicio de fuerza, entrenar fuerza, pues hay un eje músculo-cerebro que es determinante. Si pierdo masa muscular es mucho más fácil que haya deterioro neurocognitivo, depresión, etc. O respirar. Yo cuando voy a pasear por un bosque siempre se dice, oye, ¿estás deprimido? Pasea por un bosque que te viene bien. Sí, seguramente me vendrá bien, desconecto. Pero estoy inhalando sustancias como terpenos y terpenoides que también modulan expresión de genes y que se han relacionado con un mejor control del sistema inmune. Es decir, lo que ocurre cuando nos salimos de aquello para lo que evolutivamente estamos preparados, empieza a haber problemas a todos los niveles, de salud mental. Y cuando como mal, pues salud mental. Si no paseo por la naturaleza y estoy en un ambiente urbano permanente y contaminado, más problemas de salud mental. El estrés, salud mental, etcétera. Claro. Claro, es que estamos, o sea, lo que está ocurriendo es que cada vez conocemos más de las cosas que nos impactan, ¿no? Antes éramos más de A y B, ¿no? Si haces esto te va a pasar esto. Y ahora nos damos cuenta que en esa multifactorialidad, pero tío, si esto es una ciencia, Ramón, y estamos, o sea, necesitamos darle más, necesitamos darle más publicidad, necesitamos que esto la gente empiece a entenderlo, porque la realidad, tú fíjate, yo no conozco, los chinos, por ejemplo, es una cultura que han sido mejores que nosotros en la prevención. Yo lo sé por mis amigos por un amigo mío que es médico, Sergio, al que le mando un abrazo, que es médico y estudió esto, y al final se preocupaban más por la prevención, más que nosotros. Y la alimentación es un pilar en esa parte de la prevención, ¿no? Fundamental, o sea, la alimentación es fundamental porque podemos decir que los alimentos que ingiero, o mejor dicho, las sustancias que ingiero cuando consumo los alimentos, ecualizan todos los ejes corporales. Claro. Y es que todos, y cuando digo todos los ejes corporales están modulados por las sustancias que ingiero cuando como. También por otras cosas, por las sustancias que produzco cuando hago actividad física, pero también por la alimentación. Y una parte fundamental es la alimentación. Si como mal, o sea, da igual ya lo que haga, que empieza a regular. Habrá problemas. Empieza a regular. Sí. Claro. Joder, tío, qué interesante. Bueno, vamos a pasar
a la última parte de nuestro podcast, a mí siempre a la gente que nos hacéis el favor de venir aquí, porque que además, ya te lo he dicho, Ramón, que te agradezco mucho que te hayas venido por aquí. A la gente que venís aquí me gusta preguntaros por la reputación del sector agroalimentario. A los que son profesionales del sector agroalimentario, por cómo lo ven, y a los que no sois profesionales del sector agroalimentario, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva de consumidor? ¿Qué te parece que está pasando en el sector? ¿Qué te parece que está pasando con la gente que produce proteína animal? Que de repente parece, en algunos momentos, yo tengo la sensación de que se lo están demonizando. ¿Vosotros se ve desde fuera de esto, se percibe de esa manera o no se percibe y es más una cosa interna que tenemos? Como dietista y nutricionista y profesional de nutrición, sí lo percibo, porque los propios de la nutrición, una minoría ruidosa, ante el silencio de la mayoría silenciosa que piensa como yo, intenta demonizar los alimentos animales, diciendo además que cuando se ponen aspectos positivos en ellos hay sesgos de los ganaderos, etc. Sin ocultando los sesgos que tienen ellos, que son grandes. Pues ventas de libros, ventas de productos vegetales o colaboración con ciertas marcas alternativas. Y por otro lado, es cierto que a nivel social, en esa minoría ruidosa también, pues parece efectivamente que hablamos mucho de sostenibilidad, y yo como biólogo, además soy de dietista, también habría que hablar mucho de el monocultivo, sostenibilidad y muchas más cosas de las que podríamos hablar. Luego tengo un sesgo, que soy asturiano, y claro, entonces en Asturias es cierto que los ganaderos, la producción de ternera, está bien visto, y yo clarísimamente desde el centro de Oviedo ves las montañas y casi ves las vacas. Entonces, bueno, quizás tengo ese sesgo, pero sí es verdad que como dietista nutricionista veo esa parte negativa de profesionales sanitarios que dan un mensaje equivocado. La evidencia es la que es, y al final hablan de carnes procesadas, por ejemplo, y se considera pues la cecina, el jamón ibérico, el lomo, u otras sustancias, otros alimentos interesantes, tan malos como pues a lo mejor una salchicha de muy baja calidad. Y sin embargo, para nada son malos. Aunque sea una carne procesada, hay evidencia suficiente para decir que es interesante. Lo mismo, pues se ha exagerado. Para hablar del riesgo de la carne roja, se ha intentado mezclar conceptos como riesgo individual, riesgo poblacional y otra serie de cosas para dar un mensaje que asuste, cuando 35.000 cánceres al año a nivel mundial no significa nada. Y hay otras cosas que se ocultan y que significan muchísimo más. Entonces, efectivamente, al final no se puede entender que evolutivamente se pueda explicar que el consumo de una carne roja de calidad y que evite riesgo de cáncer. O sea, es sorprendente. Es más, aunque la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho y se ha hablado de carnes rojas y carnes procesadas, ha habido muchas críticas y hay muchísimas publicaciones donde los autores científicos de reputación elevada y con revisión sistemáticas y metaanálisis concluyen que eso de la carne roja sí o sí es mala. O sea, eso está mucho en controversia, y ahí hay mucho política por medio también. Claro. Bueno, pues, pero es que y lo has dicho antes, ¿no? Y además, yo recuerdo un libro de Arzuaga, de Juan Luis Arzuaga, en el que cuentan, pues, y yo no había sido tan consciente, ¿no? Pero cómo el consumo de carne nos ha ayudado a muchas cosas, ¿no? Al crecimiento de nuestro cerebro, sí, pero también a tener que dedicar menos horas a alimentarnos, ¿no? Efectivamente. Que eso no lo tenemos suficientemente, o sea, no tenemos suficientemente clara la importancia que tiene cuando tú tienes un gorila que tiene que estar el 95% de su día zampando, ¿no? Porque no puede hacer otra cosa, tiene que estar comiendo todo el rato. Nosotros, con ese salto, nos hemos permitido tiempo para hacer otras cosas, que eso es muy importante. Eso fue fundamental, efectivamente, ha sido vital, y además, pues la calidad de la proteína, o que nos dan a entender que la proteína vegetal, la calidad no es la misma, y aunque efectivamente puedo ser vegano y ser sano, la calidad o el valor biológico de la proteína animal es superior, y eso es sí o sí, porque pues el perfil de aminoácido es preferible, o sea, es mejor, es una realidad. Entonces, eso no se puede dar. Bueno, a mí es que nosotros, yo cuando hablo de los ganaderos siempre hablo de personas que cuidan animales para dar de comer al mundo, y yo de verdad creo en eso. O sea, de verdad creo
que cuidamos animales, que es verdad que el proceso final es el que es el que es, no se puede comer un animal sin matarlo, no hay posibilidad, no se puede, pero también es verdad que la vida en el monte no te creas que es tan buena para los animales, ¿no? Pero bueno, no, yo te quería preguntar esto porque, pues siendo tú asturiano, yo sé que allí, la vaca ha sido ¿no? La vaca ha sido, forma parte del paisaje asturiano Sí. por Antono. Es, no sé, como el toro de Osborne en Andalucía, ¿no? Pues aquí, pues bueno, me alegro mucho. Bueno, Ramón, pues estamos terminando, tío. Recordaros que si nos escribís a hola@thefanrevolution.net, hago esto aquí porque espero que luego en postproducción me lo pongan, ¿vale? Así que nos escribís y si sois uno de los 10 primeros, uno de los libros del doctor Ramón de Cangas os llegará a vuestra casa. Ramón, tío, muchísimas gracias por venir. Es un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero que vuelvas pronto por aquí. Será un placer. Con el siguiente, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y que tengáis buena semana. Un abrazo.